Gracias. Y para finalizar la ronda de exposiciones, contamos con la presencia de Asier Larrañaga Ochoa, que es subinspector del Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales del GRAF, del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, y es también responsable del programa de cremas prescritas. Su ponencia se denomina Metodología de Localización GRAF. Hola, buenas tardes a todos y gracias por invitarnos a nosotros a poder hablar en esta jornada. No sé si hay cena, pero igual acabamos un poco tarde. Pero bueno, es igual. Intentaré ir rápido. Ahora toca acertar, básicamente, y antes de empezar a entrar así en materia, quiero resaltar estos elementos que consideramos que son un poco claves para entender un poco todo el discurso de lo que hablaremos. Es decir, nosotros como analistas, cuando vamos a un incendio forestal, nos desplazamos al incendio forestal y de hecho nos movemos por dentro del incendio forestal. Y esta es la manera que hemos entendido siempre el análisis. Y siempre hemos intentado buscar las oportunidades, los puntos críticos y hacer de ello, abrir las ventanas y las oportunidades para que el operativo pueda hacer maniobras. Y de hecho bajamos al nivel de maniobra cuando consideramos que hay verdaderamente una oportunidad. Esto probablemente nos ha permitido entender y desgranar sobre todo la primera parte, que es el patrón de propagación. Es decir, los incendios tiene una manera de moverse sobre un territorio y hay que entender de las carreras, de las pulsaciones, de las recolocaciones que puede hacer un flanco, de dónde se abren las oportunidades y dónde se cierran las oportunidades, porque hoy llegamos a puntos críticos en los que el incendio se puede hacer más grande. Por otro lado, determinamos lo que consideramos que son los incendios tipo, que es una manera de explicar los diferentes patrones de propagación que hay en un territorio en base a un escenario meteorológico. Y el otro término que también tenemos en cuenta y que está muy asociado, sobre todo con la estrategia de extinción que se puede aplicar en un terreno, que es la generación de incendios. Hemos clasificado los incendios en un paisaje en base a 6 generaciones de incendios. Y básicamente las generaciones de incendios lo que te están explicando es qué tipo de escenario de incendio tienes en base a las características de ese paisaje y a una capacidad de extinción, a un sistema de extinción. Es decir, no se entiende las generaciones de incendios si no se entiende de lo que es la capacidad que tiene un operativo de extinción. Y por otro lado, hablamos de estrategia, es decir, antes de empezar a planificar sobre un territorio, infraestructuras o zonas estratégicas, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres evitar. Tienes que tener muy claro cuál es tu escenario final de incendio, cuál es tu magnitud de incendio máxima que te permites o quieres asumir, y esto es algo que se puede contrastar con el territorio. Aquí es cuando podemos hablar de las participaciones de diferentes estamentos, no solo de administración, sino del propio territorio, que seguramente mañana lo desarrollaremos más. Aquí os pongo una secuencia de evolución del incendio de este verano del Pont de Vilomara, para hacer un poco de énfasis en el tema del patrón de propagación. Aquí estáis viendo las secuencias horarias. El incendio empieza sobre la 1:05, y estáis viendo fotos y secuencia de dónde estaba el incendio. Hoy en día a los incendios les hacemos más fotos que a las celebrities y más en un entorno como este. Por lo tanto, es fácil reconstruir movimientos en un incendio de este tamaño. En incendios mucho más grandes es algo más complicado, pero también se puede hacer. Y aquí estáis viendo cómo evoluciona el incendio en base a diferentes momentos isócronas. No son isócronas exactas de una hora, ni mucho menos, son en base a momentos del incendio. Y el incendio se mueve en base a pulsaciones, en base a recolocaciones, y en esta interacción, en este caso un incendio de carácter convectivo, que además se lo empieza a mostrar a partir de la primera hora más o menos, y evoluciona de esta manera. Es decir, hay una interacción entre barrancos, lanzamientos de focos secundarios, recolocaciones, aberturas de flanco. Todo esto tiene encima suyo un pirocúmulo que va creciendo y que tiene mucho que ver en las pulsaciones que hace el incendio en cuanto a velocidad y a intensidad de propagación. Observar cómo se ha ido moviendo el incendio a lo largo de todo el día, de toda la tarde, y de la manera que, digamos, que ha sido capaz de abrirse, cómo
ha conseguido desplazarse dentro de ese escenario y en base a qué momentos y pulsaciones lo ha hecho, es lo que hemos hecho históricamente y lo que recogemos o intentamos recoger en los informes que hacemos de incendios. Y aquí, si vemos otra visual, lo que os quiero mostrar en esta secuencia de imágenes es desde el punto de inicio, el incendio corre contra viento, sube por la ladera, lanza focos secundarios, se recoloca, esto vuelve a generar nuevas carreras, focos secundarios en la dirección de la columna, y aquí hay movimientos de carreras hasta incluso opuestas en dirección, aunque el incendio tiene una clara direccionalidad el entero. Otra cosa es cómo se está moviendo dentro de estos barrancos. Y aquí es donde en flechas, las flechas rojas serían las carreras de alta intensidad, las flechas de color naranja son las carreras de media intensidad o movimientos más lentos, y las que son en verde son los movimientos más lentos o de menor intensidad. Entender de este tipo de patrones es lo que hemos acabado trasladando o aplicando a las fichas que hablamos y que en su día generamos para explicar los diferentes incendios tipo. Y en estas fichas básicamente asociamos a cada incendio tipo a un patrón de movimiento que es común, que lo puedes, digamos, replicar en tu paisaje, allá donde se esté dando, y explica cómo se está moviendo el incendio, cuáles son sus parámetros básicos de propagación, dónde están los puntos críticos, dónde se te abrirán las oportunidades y, sobre todo, la ventana en la que se estará moviendo, en este caso, entre el día y la noche, los diferentes parámetros que tendrá. Esto aplicado a un caso real, como sería este incendio del Pont de Vilomara de este julio. Esta es la secuencia de estas isocronas que os he ido poniendo en base al patrón de movimiento de incendio. Y en base a este patrón de incendio es en el que empezamos a definir nuestra estrategia, es decir, qué incendio final es el que queremos aceptar. Y como analistas, esto es lo que nos pide a la 1:30 de la tarde, es ¿qué hay que hacer con este incendio? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que queremos evitar? Y a partir de aquí tenemos que tener una idea ya de resolución. Y nuestra manera de entender esto es en base, como desgranamos el patrón, dibujamos polígonos de potencial en los que sabemos que el incendio se moverá de manera homogénea, y a partir de aquí hacemos unas estimaciones de qué probabilidad hay de conexión entre cada uno de estos polígonos. Y a partir de aquí es donde se establecen las carreras, los movimientos más importantes que hará el incendio, y dónde están los pasos o las zonas en las que podremos evitar que el incendio acabe alcanzando esta capacidad de crecimiento. Y esto es lo que nos da los diferentes escenarios, es decir, qué secuencia de polígonos podemos dar por perdida como coste de oportunidad, porque seremos incapaces de contener el incendio, y a partir de aquí cuáles son las conexiones que seremos capaces de evitar para evitar qué, es decir, qué escenario final. El azul sería, en este caso, el escenario resultante final en el caso real, y el escenario naranja o el marrón es el escenario más catastrófico, que seguramente es el que ocurriría si intentásemos ir absolutamente a desplegarnos por todo el perímetro del incendio. Es decir, hay que saber dónde y cuándo trabajas y para conseguir qué. Trasladada este conocimiento, por decir algo, al caso de la planificación de un macizo, aquí ponemos el ejemplo de un macizo bastante homogéneo en cuanto a familia de incendios que le afecta, que es el de Rubió. Lo primero que hacemos es una poligonización en la que cada polígono de estos lo relacionamos con un patrón de movimiento del incendio. Generalmente asociamos la cuenca hidrográfica como base de la planificación, pero además incluimos otros parámetros, como podrían ser las discontinuidades de cambios de combustible, pero aquí es un paisaje, por ejemplo, muy agrícola y forestal, y también se tienen en cuenta los usos y la presencia, por ejemplo, de las zonas de interfase urbana, incluidas también como parámetros para sectorizar. Y en el estudio de esta caracterización del problema de incendios en este macizo concreto, pues analizamos qué generaciones de incendios se pueden dar. De hecho, toda la planificación en base a puntos estratégicos de gestión se ajusta bastante bien a incendios de tercera y hasta cuarta generación. Seguramente la sexta generación
planificar elementos para sexta generación, bueno, creo que esta mañana yo no he escuchado al Marc, pero ya le conozco, ya sé lo que explica. Es decir, es muy complicado porque estamos hablando de unos escenarios de intensidad que seguramente, y además de aleatoriedad, los desplomes de columna, saber hacia dónde se van a dar es complicado y probablemente lo que necesitamos es intentar evitar que lleguen a la intensidad suficiente como para desarrollar procesos de piroculonimbus de estas características. Pero en incendios, yo creo que todavía se nos quemarán muchas hectáreas en incendios de tercera, cuarta generación, porque tenemos mucha interfaz urbana, digamos que este sistema yo creo que todavía nos puede resultar. Caracterizamos los incendios de referencia, los que más han afectado, en este caso, a este territorio, que serían los incendios desde los años 80, grandes incendios forestales, los incendios de Poniente, incendios convectivos de Poniente, son los más importantes. Estudiamos otros casos, incendios de Poniente con entrada de marinada, que también hay algún ejemplo, y hasta incendios de sur. Es decir, para cada uno de estos incendios, digamos que hacemos su análisis. En este caso concreto, hacemos el escenario, trabajamos el escenario de los incendios de Poniente, porque son los incendios que históricamente nos han generado más problemas y los que seguramente en un futuro también será así. Y lo que establecemos es la relación entre polígonos, es decir, qué probabilidad hay de paso de un polígono a otro en base a cómo se comportará el fuego, la alineación de fuerzas entre un polígono y otro, y las oportunidades que nos estará dando ese paisaje en cuanto a cambios de combustible o no, y aquí caracterizamos con diferentes graduaciones la probabilidad de que esto acabe pasando. Esto nos lleva a un esquema de conexiones, y es en base a este esquema de conexiones en el que empezamos a hacer en nuestro estudio de análisis de evolución. Es decir, cogemos como es un incendio de Poniente, nos vamos al oeste y hacemos una valoración de qué pasa si el incendio empieza en el polígono 1A, que es el que está más al oeste y es el que tiene más espacio para recorrer. Es decir, podemos empezar a ver qué itinerario seguirá el fuego con una serie de conexiones que serán de muy alta probabilidad, y aquí empezamos a ver cuáles son las autopistas de conexión más importantes. Casi todas están alineadas al poniente, pero ya veis que hay alguna que no tiene por qué estar directamente alineada al poniente y que, digamos, genera un escenario final como este. Luego hay que ver si esto es posible. Es decir, básicamente, para que el incendio haga esto, en un incendio de Poniente, pues igual necesitaría 12 horas. Seguramente 12 horas de Poniente, por suerte, no hemos tenido hasta ahora aquí. No digo que no pueda pasar, pero seguramente bastante antes de que esté 12 horas aguantando el incendio, seguramente entraría dentro de capacidad de extinción. Lo podemos probar con diferentes escenarios de punto de ignición y vemos las relaciones que se están dando en cada uno de los casos. A partir de aquí podemos identificar macropolígonos, espacios grandes en los que se dan la conjunción de factores como para que quemen o tengan muchas probabilidades de quemar en pieza. Y aquí viene la parte más de trabajo basada en este caso, será en nuestra experiencia sobre dónde determinar que podemos tener oportunidades. Y este es un trabajo, como lo hacemos en todos los incendios, ¿ya? Sí, bueno, yo creo que acabaré pronto, pero como lo hacemos en los incendios, digamos que no es algo que nos cueste mucho determinar dónde verdaderamente habrá una oportunidad, tanto si es para apagar un incendio de cabeza o si es un flanco el que llega a la zona de trabajo. Y lo siguiente que hacemos es decir, bueno, si en este territorio todas las oportunidades que nos da este territorio las preparamos, porque que haya un cambio de orientación o que haya un final de carrera de una cresta, solo por sí no servirá. Hay que habilitar estas oportunidades y convertirlas en una oportunidad verdaderamente de extinción. Seguramente todavía nos quedan unos cuantos espacios en los que será inevitable, porque hay oportunidades que serán muy costosas de conseguir. Y esto nos deja una serie de espacios en los que sabemos que si el incendio correrá en pieza. Aquí pongo lo de AFG. AFG quiere decir áreas de fomento de gestión, es decir, probablemente en estos escenarios que sabemos que el incendio puede quemarnos en pieza, o nos planteamos no medidas de extinción, sino de gestión forestal o de recuperación o transformación del paisaje, sino lo más probable es que les acabe ocurriendo eso. ¿Y cómo pasamos de una oportunidad a un PEC? Pues este es el proceso, es decir, tengo que conocer cómo utilizar ese espacio, cómo llegar al incendio y cómo me lo tengo que preparar para verdaderamente, tácticamente, poder hacer una maniobra y que eso sea útil. Y ahí iré muy rápido. Hay que asegurarle accesos, hay que tratar el combustible vegetal. Aquí podemos utilizar
herramientas, si queréis, de comportamiento de fuego, simuladores estáticos para ver la chicha que nos va a llegar sobre el terreno, para dimensionar, que eso es algo que está por hacer. Y lo que os quería enseñar es si verdaderamente, cuando planteamos una cosa así, nuestra estrategia es realista. Es decir, seremos capaces de utilizar todas las infraestructuras de extinción o áreas de fomento de gestión o puntos estratégicos de gestión que se nos preparen. Pues habrá que ver si verdaderamente somos capaces de intentar evitar todas estas conexiones y llegamos a tiempo. Y allá entramos en el espacio de táctica y maniobra y recursos principalmente que nos harán falta para llegar a poder utilizar todos estos escenarios. Y ya está, acabo aquí. Gracias por la atención y bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Gracias.